En la herramienta de gestión, en la parte de procesos por fase, yo tengo una herramienta que se llama fases. Si yo hago clic acá, tengo una existente y una nueva construcción. Yo puedo poner nueva construcción fase 1, nueva construcción fase 2, etcétera, etcétera, e ir haciendo una serie de fases durante la construcción. Dentro de esto también tengo para modificar los gráficos y cómo quiero que se me muestren dentro de cada una de las fases de la construcción. Por ejemplo, supongamos que acá había un galpón. Entonces voy a dibujar una parte existente. Para ello, yo tengo que venir a propiedades y en la parte de abajo dice proceso por fase. Filtro de fase, mostrar todo. Nueva construcción. Yo acá voy a poner existente. O puedo poner nueva construcción para que me aparezca, para ubicarla nada más, pero yo podría haber tenido esto antes de haber hecho planta baja a primer piso. Fíjense de que acá yo he puesto esta pared y no se me ha marcado. ¿Por qué? Porque yo tengo en este sector, fíjense, si yo prendo el recorte de vista, esto lo tengo hasta acá. Es decir, yo para que pueda verlo, lo tengo que sacar al recorte de vista. Y este es un muro que va a ser existente y que ya vamos a ver cómo lo transformamos en existente. Este muro y este muro en propiedades en fase de creación en existente. Fíjese de que acá se me ha puesto como me indicaba justamente cuando nosotros habíamos armado en gestionar la fase en existente, las líneas y el tipo de línea que me y el color que se me tenía que aparecer en la fase de existente. Vamos a verlo en 3D. Y si yo pongo que acá me ponga solamente existente la fase, solamente me muestra la fase existente. Es decir, que así también podría yo ir agregando una serie de fases, etapa 1, etapa 2, etapa 3, irle cambiando los colores para poder ir armando todo el proyecto mediante una evolución de etapa. En este caso, cuando nosotros ponemos existente, me aparece solo lo existente, pero cuando a mí me pone, podemos poner nueva construcción, me aparece la nueva construcción y me aparece y también la existente. En filtro de fase, yo puedo poner también mostrar fase anterior, mostrar todo. Se puede crear también un filtro de fase para el proceso de fase, ¿no?
aceptar. Acá en filtro de fase, filtro 1, he puesto de que no me muestre la parte existente. No sé si han visto lo que hice recién, que en la parte de fase, aparte de tener poder crear diferentes tipos, yo puedo crear, poner filtro de fase. Yo he agarrado y he puesto nuevo, he creado un filtro 1 y he puesto que nuevo me ponga la categoría y en existente que no me lo muestre. No me muestre en derivado ni en temporal. Entonces acá no me aparece la parte de existente. Si yo le pongo el filtro mostrar todo, me aparece lo existente y lo nuevo. El problema que se da en este caso cuando uno tiene muchas etapas y muchas fases dentro de la construcción es que hay que tener cuidado cuando uno arma las tablas de planificación. ¿Por qué? Porque fíjense en de que cuando yo armo, supóngase una tabla de planificaciones de cantidades, acá me aparece algo, dice fase, nueva construcción. Si yo tuviese, por ejemplo, vamos a armar otro tipo de fase, vamos a poner este es hemos puesto que después de la nueva construcción va a ser la etapa 2. En la etapa 2 acá cuando vengo a vista, tabla de planificación, acá hay que ver si va a ser el existente en la nueva construcción o la etapa 2. ¿Por qué? Porque si yo estoy viendo que puedo no darme cuenta de en qué fase está y hacer una tabla y resulta de que es la etapa 2 y no es la nueva que estoy haciendo y resulta que los cómputos nada que ver con la realidad. Entonces lo único que hay que tener en cuenta cuando uno va creando fases, etapa, uno tiene que tener en cuenta en el tema de la planilla. Por ejemplo acá, fase, etapa 2. En la etapa 2, fíjese de que en realidad se me marca en forma diferente cuando estoy en la fase 2. Vamos a ver vista. Acá en vista no me está mostrando todo porque acá en la parte de filtro no tengo diseñado para que me muestre solamente 1 o 2, mostrar todo. Y acá en gestionar, en fase, filtro de fase, puedo armar uno nuevo. Pero no, lo voy a suprimir nomás. En este caso me ha mostrado el que está en la categoría de la etapa 2.
Si yo tuviese una nueva construcción, me muestra solamente nueva construcción. Y en existente me muestra solamente existente. ¿Por qué? Porque en el filtro 1 he puesto de que el existente no lo muestra, el derivado tampoco, el temporal tampoco, pero el nuevo es por categoría, ¿eh? Entonces, si yo le pongo acá que estamos en la fase de etapa 2, me muestra solamente la etapa 2, siempre y cuando que esté en el filtro 1, si no, mostrar todo. Así que para poder ver las diferentes fases y etapas, uno puede tranquilamente en la herramienta fase de la parte gestionar, poder dar a los filtros qué es lo que quiero ver, qué es lo que no quiero ver y cómo lo quiero ver. ¿Mm? Claro, lo que yo le decía es que hay que tener en cuenta que acá en la vista, cuando uno hace la tabla de planificación o de materiales, acá aparece la etapa que tengo acá dibujando, nueva construcción, ¿ve? Y resulta de que quiero hacer alguna otra, por ejemplo, nueva construcción. Yo tengo que elegir acá para poder armar la planilla de cantidades. Si no le elijo, me puede estar dando de alguna otra etapa que no la estoy viendo acá, ¿ve? Claro, ¿por qué? El tema es el siguiente, si yo vengo acá a gestionar en fase, fíjense que filtro de fase, yo he creado un nuevo filtro 1 llamado. Entonces acá dice nuevo, me muestra por la categoría. Es decir, que el que yo lo tengo acá, si tengo existente, si tengo tal cosa y tal cosa, me lo muestra todo y en existente no me muestra, el otro no me muestra. Entonces cuando yo pongo acá existente me muestra, cuando pongo etapa 2 me muestra la etapa 2, pero acá estoy con mostrar todo, ¿no? Filtro 1, nueva construcción y me muestra solamente la nueva construcción. Ahora si yo quisiera mostrar todo, acá me da la nueva construcción y lo existente. Mostrar todo, si estoy en la etapa 2, me agarra todo lo que tengo nuevo, más lo viejo, y en el filtro que yo he creado, solamente me muestra por la categoría que tengo acá, en este caso la etapa 2, el filtro solamente me muestra la categoría que tengo elegida de fase, ¿eh? Y si te ha hecho el efecto de visualizar o para armar los planos también, porque yo puedo tener que en esa fase me ponga o no me ponga. ¿Por qué? Porque yo acá en este plano, fíjese en este plano, yo tengo esto armado. Acá acuérdense de que yo esto lo he sacado. Pero acá, por ejemplo, me está mostrando el existente, ¿ve? Entonces acá, para que no me muestre el existente, yo le pongo el filtro 1 donde me dice que no me muestra el existente, ¿eh? Si yo modifico la fase ahí, modifica la planificación, la tabla de planificación. Las tablas de planificación se van armando de acuerdo, por ejemplo, tabla de planificación de muro. Esta tabla de planificación de muro está hecho para la fase nueva construcción.
para la etapa 2 no es para la etapa 2, no sé si me entienden. Es decir, que por eso yo le decía que en realidad cuando uno viene a hacer el tema de las tablas, hay que ver en qué fase estamos creando esa tabla. A ver.